Problema de la ruta más corta. El problema de la ruta más corta consiste en encontrar un camino a partir de un nodo origen hacia un nodo destino, eh, cuyo camino sea lo más barato posible. Es decir, lo que buscamos es minimizar el costo por ir de un punto a otro. En este caso, nosotros hemos marcado dos nodos como origen. El origen en este caso va a ser el 1 y la salida va a ser el nodo 7. Ahora, ¿en qué consiste este problema? Como decíamos, lo que es minimizar, buscamos es minimizar el costo por ir de un nodo origen a un nodo destino. Y esto va a estar restringido simple y sencillamente con una ecuación de flujo, cuya ecuación dice que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, sujeto a todo lo que entre debe de salir, ya que este es un problema de flujo. Y los problemas de flujo, como bien sabemos, todo lo que entra sale según la ecuación de flujo de Bernoulli. La misma idea, o lo podemos también verlo como las leyes de Kirchhoff, que dice que los electrones que entran es el número de electrones que deben de salir. Y bueno, tenemos algo como esto, y esto es lo que vamos a trabajar. Ahora, nosotros tenemos también algunos costos, que es el costo por ir de un arco, ¿sí? Tenemos un costo por ir, por ejemplo, de ir del arco del nodo 2 al nodo 5. Tenemos un costo por ir de 5 a 7. Ok, entonces, vamos a empezar a definir esto. Tenemos algunos conjuntos, y estos conjuntos no son más que los vértices, el número de vértices que va desde 1,2. En este caso llega hasta 7, pero lo vamos a indicar como n. Tenemos los arcos I, J, tal que eh, I, J pertenece a los vértices. Ahora, tenemos la función objetivo, los conjuntos, nos faltan los parámetros. En el caso de los parámetros, solamente tenemos, por así decirlo, conocidos el costo por ir de un nodo a otro o el costo por atravesar un cierto arco. Entonces tenemos el costo I, J, que es el costo de ir de I a J. Y por otro lado, tenemos el nodo origen y el nodo destino. Nodo origen y nodo destino. Que estos, pues, tenemos que saberlos porque, pues, de ellos de parte la ruta. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos variables. Las variables en este caso son del tipo binaria. ¿Por qué binaria? Bueno, nuestro problema consiste en decidir que a partir de un nodo que ya conozco, decidir cuál siguiente nodo voy a visitar, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es un recorrido. Entonces tenemos una variable binaria donde va a ser 1 si se va de I a J y 0, otro caso. Y teniendo es lo siguiente, nosotros ya podemos empezar a modelar o a generar nuestro modelo matemático. Bueno, para ello voy a empezar con un nodo intermedio que va a ser el 4, ya que vamos a empezar a ver algo. Ok, tenemos el nodo 4. Del nodo 4 podemos llegar de cualquier nodo. O sea, realmente puedo llegar del nodo 1, puedo llegar del nodo 2, y sucesivamente hasta un nodo n.
generalizando. De igual manera, yo puedo salir a un nodo uno, a un nodo 2 o a un nodo n. Para mayor practicidad, ocuparé lo que tenemos representado en el grafo que hemos puesto desde un inicio. Entonces podemos ir desde 2, desde uno y desde 3. Y a partir del 4 podemos salir a 5 y podemos ir a 6. Tener algo como esto. Ahora, el problema de la ruta más corta, lo que sucede, como decíamos, es un problema de flujo. Y lo que sucede es que al inicio, con el nodo origen, entra una unidad. Y esta misma unidad debe de salir por el nodo destino, por la cuestión del flujo. Lo que entra tiene que salir. Entonces, durante toda la red, solamente hay un flujo de una unidad que va atravesando la red. Y por otro lado, por eso decíamos que son variables binarias. Entonces, veamos lo siguiente. Si nosotros tomamos a 4, el nodo 4, como la posición i, hacia adelante puede ir a j. Vamos a decir que el nodo anterior le vamos a llamar k. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros partimos desde i, ¿sí? Desde i, tomamos i como referencia, sabemos que si vamos de i hacia j, si hacemos la suma desde i hacia j, ¿sí? Podemos decir que este va a ser el nodo 4, que lo veo de esta manera, ¿sí? Desde 4 hacia j, sumando en j, toda esta suma debe ser igual a lo que llega a 4, que en este caso es la suma desde quién. Ok, k llega hacia ahí. Entonces, k va a tomar la posición i, o el primer índice, y va a llegar hasta 4. Entonces, estoy sumando en k. Siguiendo esta idea, nosotros lo que tenemos es que si nosotros sumamos de i a j, solamente podemos asignar un arco saliendo de ese 4. Entonces, podemos decir que esa suma va a valer 1. Y ahí solamente se puede llegar desde un arco. Por lo tanto, toda esta suma va a ser 1. Y está cumpliendo con la ecuación de flujo, que lo que entra va a ser igual a la salida. Esto mismo se repite si nosotros tomamos cualquier otro nodo. Es decir, si yo tomo el nodo 6, del nodo 6 se puede llegar desde 4 y se puede llegar desde 3. Y de 6 se puede ir a 5 y se puede ir a 7. Entonces, de igual manera, tomamos como referencia el 6, él va a ser la I, J va a ser a la derecha y K va a ser a la izquierda. Si consideramos esto, entonces podemos decir que si sumamos a partir de 6 hacia adelante, que sería en J, es lo mismo que si sumamos en K hacia la posición 4. Entonces, la suma, de igual manera, o va a ser 1 o va a ser 0. Vamos a suponer que ahorita forzosamente tenemos que ir de 6, llegar a 6 y salir de 6. Por lo tanto, tenemos algo como esto. Entonces, esta operación se hace, ¿sí?, para cada uno de los nodos intermedios. Entonces, nosotros tenemos que la suma de x y j sumado en j va a ser igual a la suma de xk sumado en k. Esto para todo i. Pero como les decía, esto solamente funciona para los nodos intermedios. Entonces va a ser para todo i diferente al origen y el destino. ¿Sí?
para ellos solamente aplica. Ahora, esta igual lo podemos representar como una igualdad de cero. O sea, podemos decir que x y j es igual menos la suma en k, esta suma en j, de x, k, y es igual a cero para toda i diferente al origen y al destino. Y tenemos nuestra primera ecuación. Pero como les digo, esta ecuación solamente funciona para nodos diferentes al origen y al destino. La pregunta sería, ¿qué sucede con el origen? ¿Qué sucede con el destino? Ok, entonces nosotros tenemos el origen y este va a salir hacia diferentes nodos. Eh, entonces, ¿qué pasa con ello? De igual manera, nosotros vamos a tomar este como i, sea adelante j y hacia atrás k. Y vamos a ocupar la ecuación que hemos presentado con anterioridad. Nosotros sabemos que tenemos algo como esto. X y j, suma de j, menos la suma de k, x, k, y, igual a algo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, veamos. Si nosotros sumamos de i hacia j, al final, como entre unidad, tiene que salir una unidad. O sea, entre unidad a 1 y debe de salir. O dicho de otra manera, del nodo 1 se tiene que salir al 2, al 4 o al 3. Y si recuerdan, es una suma binaria, es decir, que solamente un arco se asigna. Por lo tanto, esa suma debe de ser igual a 1. Pero si nos vamos de acá hacia ahí, no hay ningún arco, es decir, no se está llegando de ningún lado. Por lo tanto, esa suma es cero, teniendo entonces que 1 menos cero es igual a 1. Y esto es para toda i igual al origen. Y esto sería el segundo caso. El tercer caso, como podrán imaginar, está relacionado con el destino. En el caso del destino, nosotros tenemos que se puede llegar, siguiendo con nuestro grafo, de 5 a 6 en dirección de 7. Y de igual manera, tomamos 7 como referencia ahí, hacia adelante es J y hacia atrás es K. Entonces, tomamos nuestra ecuación de flujo, de balance que teníamos desde un inicio, y tenemos X y J sumando en J menos la suma en K de X, K, Y igual a algo. ¿Qué pasa? De I a J, de I a J, no se sale a ningún lado, es decir, no se sale, no hay arcos, por lo tanto, la sumatoria va a ser de 0. Pero a 7 sí se llega, y solamente se puede llegar a partir de un nodo. Y como esto es binario, entonces la suma va a ser de 1. Entonces 0 menos 1, entonces nos va a quedar menos 1 para toda i igual al destino. Y si recuerdan, habíamos dicho que en estos problemas hay un flujo de una unidad y esto lo cumple o lo demuestra. Eh, Entra una unidad en el origen y sale una unidad en el destino. Ok, estas tres ecuaciones, nosotros las podemos unificar en una sola. Para ello, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es algo bastante sencillo. Para unificarlas, lo que yo puedo hacer es que generar un vector según los resultados que estamos obteniendo.
sumando en J menos la suma en XKY sumando en K es igual a un vector Y. Este vector Y va a tener tres posibles casos. Uno, Y igual al origen, menos uno, Y igual al destino, y cero, otro caso. Cero sería otro caso, y son las posibilidades que tenemos. Ahora, la función objetivo, o lo que nosotros buscamos, como decíamos inicialmente, era minimizar el costo o, bueno, sí, minimizar el costo de la ruta minimizar el costo de la ruta. Entonces lo que voy a hacer es minimizar el costo de la suma en IJ de XIJ por CIJ. ¿Por qué? Porque sabemos que al final lo que buscamos es la ruta y cada ruta o cada arco tiene un costo. Entonces tengo que sumar, como los X y J son cero, cero por el costo, pues sería cero, pero algunos arcos son parte de la ruta, lo cual sería uno. Y ya tomaré esto, sabiendo que X y J es una variable binaria. Y esto sería nuestro modelo matemático para el problema de la ruta más corta.